Cuando Dorothy cumplió 69 años, jamás imaginó que aquel martes gris de otoño en Queens sería el punto exacto en el que su vida partiría en dos. Durante 4 décadas había vivido con una rutina casi ritual. Despertar antes del amanecer, preparar su café ralo de siempre, revisar las facturas con la misma paciencia de quien desenreda un hilo antiguo, y mirar por la ventana como si cada amanecer necesitara una testigo. Viuda desde joven y trabajadora incansable, había criado sola a Thomas, su hijo adoptivo, después de perder a los padres biológicos del niño en un accidente que aún recordaba con una mezcla de dolor y responsabilidad sagrada. Dorothy no tenía lujos, apenas una vida sencilla marcada por pequeños ahorros que escondía en sobres dentro de una caja metálica, como si fueran fragmentos de esperanza cuidadosamente acumulados. Su existencia era un mapa de sacrificios silenciosos, todos con un único destino: garantizar que Thomas creciera fuerte, seguro y libre de necesidades. Aquel día, mientras acomodaba las flores marchitas del alféizar, Dorothy vio llegar al cartero con una caja envuelta en papel dorado. El brillo del envoltorio destacaba tanto que parecía fuera de lugar en su apartamento pequeño y estrecho, donde nada resplandecía más que el cariño desgastado de las fotografías antiguas. La tarjeta decía: «Feliz cumpleaños, mamá. Te amo», forjada con una caligrafía que Dorothy reconoció de inmediato, aunque hacía años que no la veía dedicada a ella. Thomas Rara. ¿Ves? Era afectuoso. Su voz solía ser dura, sus gestos medidos, como si la ternura le costara demasiado. Por eso, al ver aquel regalo, sintió una punzada cálida en el pecho, una emoción que hacía mucho no visitaba su alma. Sin pensar 2 veces, abrió la caja y encontró chocolates caros, del tipo que solo veía en anuncios o vitrinas inaccesibles. Sonrió con un orgullo ingenuo, convencida de que ese gesto era una muestra tardía, pero sincera, de amor filial. Dorothy, que siempre había tenido el impulso de compartir lo poco o lo mucho que llegaba a sus manos, decidió que aquellos chocolates no eran solo para ella. Pensó en Laura, su nuera, una mujer de mirada cansada y sonrisa que apenas se sostenía, como una vela expuesta al viento. Pensó en los niños que siempre corrían hacia ella con los brazos abiertos, como si encontraran en su pecho algo que en su propia casa faltaba. Así que tomó la caja, la envolvió de nuevo con un lazo improvisado y salió rumbo a casa de Thomas. El trayecto en autobús le pareció más ligero de lo normal. Incluso el aire frío parecía amable. Al llegar, los niños la recibieron con gritos de alegría, y Laura, sorprendida, la abrazó con un agradecimiento sincero que iluminó por un instante el ambiente tenso de aquella casa, un lugar donde las paredes parecían absorber más secretos que sonidos. Los chocolates se convirtieron en un pequeño festín improvisado. Las risas de los niños llenaron la sala, un espacio desordenado pero vivo, con juguetes esparcidos y dibujos pegados torpemente en la pared. Dorothy los observaba con ternura, como quien ve un milagro cotidiano sin anunciarse. Laura tomó uno de los bombones y comentó que nunca había probado algo tan fino, mientras Dorothy, halagada, decía que Thomas había sido el responsable de aquel regalo. Para ella, aquello era más que un detalle. Era una reconciliación implícita, una señal de que su hijo quizás estaba encontrando un camino de regreso emocional hacia ella. Nada en su semblante reflejaba la tormenta que se aproximaba. En ese instante solo existía la dulzura del chocolate, el sonido de las risas y la ilusión frágil de que las cosas finalmente empezaban a mejorar. La ilusión comenzó a romperse pocas horas después, cuando el teléfono fijo del apartamento de Dorothy sonó con una urgencia que casi perforó el silencio de la noche. Al descolgar, escuchó la voz de Thomas, pero no era la voz distante o impaciente que estaba acostumbrada a recibir. Era una voz quebrada, casi desfigurada por el pánico. Le preguntó si había comido alguno de los chocolates, y Dorothy, confundida, respondió que no, que había preferido regalarlos a Laura y a los niños. Del otro lado de la línea, un silencio helado se expandió, tan pesado que Dorothy sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Fue entonces cuando Thomas murmuró, con un hilo de voz cargado de terror: «Mamá, dime que nadie los comió. Por favor». Dorothy sintió un calambre en el pecho, un presentimiento oscuro que le oprimió la respiración. No había nada en su vida que la hubiera preparado para asociar el miedo de su hijo con un regalo suyo. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Dorothy vibró con otra llamada. Era Laura.
Su voz estaba desgarrada, como si hablara a través de un nudo insoportable. Los niños están vomitando. No paran. Estoy camino al hospital. Dorothy sintió cómo sus piernas cedían, dejándola caer en la silla más cercana. La caja de chocolates, ahora cerrada sobre la mesa, parecía mirarla con una perversidad inexplicable, como si siempre hubiera sabido algo que ella ignoraba. Decidió salir inmediatamente hacia el hospital, aunque el trayecto se le hizo eterno. Una sucesión de luces borrosas y ruido distante que no lograba procesar. Mientras avanzaba, el presentimiento que había brotado como una sombra comenzó a definirse con un filo cruel. Algo en aquel regalo no era un gesto de amor. Algo estaba profundamente mal. Tan mal que su corazón, a pesar de todo, ya sabía la verdad antes de llegar al hospital. En urgencias, el olor a desinfectante y el eco de pasos rápidos crearon un escenario que Dorothy nunca había imaginado vivir. Laura estaba inclinada sobre las camillas de los niños, que recibían sueros mientras sus pequeños rostros, pálidos y temblorosos, parecían reducirse a un susurro de lo que habían sido unas horas antes. Un médico, con expresión grave y voz contenida, se acercó para informar que habían encontrado rastros de arsénico en el sistema de los menores. Dorothy sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies, como si la realidad se hubiese fracturado en un punto irreparable. No podía comprenderlo. Arsénico. En chocolates enviados a ella. Cada palabra del médico era un golpe directo a un lugar que no sabía que podía doler tanto. Y mientras intentaba procesar la noticia, la imagen de la caja brillante comenzó a transformarse en algo siniestro. Una trampa que nunca debería haber existido. Horas después, cuando los niños ya estaban estabilizados, la puicintosía, verdad comenzó a derramarse en fragmentos incómodos. Thomas llegó al hospital con una expresión que no encajaba con la gravedad de la situación. Su rostro estaba pálido, sí, pero sus ojos evitaban mirar a sus hijos y a Laura, dirigidos únicamente hacia Dorothy, como si ella fuese la pieza principal de un rompecabezas perverso que de repente había salido mal. Cuando finalmente se quedaron a solas en un pasillo, él dejó escapar una confesión desordenada, pero devastadora. Había descubierto los ahorros de Dorothy revisando sus documentos durante la enfermedad que ella había sufrido meses atrás. No quería esperar a que cumpliera 90 para recibir la herencia. Había planeado todo para que pareciera un infarto. Ni una mueca de arrepentimiento cruzó su rostro. Al contrario, la miraba como si fuera un obstáculo que se negaba a desaparecer. La frialdad en su voz dejó claro que el accidente de los niños no lo horrorizaba. Lo enfurecía. Su plan había fallado. La devastación de Dorothy no vino en 1900, un solo golpe, sino en oleadas, como si la realidad quisiera asegurarse de que cada fibra de su alma entendiera la magnitud de lo sucedido. Mientras Thomas hablaba, su voz se volvía un cuchillo afilado que cortaba cualquier recuerdo cálido que Dorothy hubiese guardado de él. La mujer que había renunciado a ropa nueva, vacaciones y hasta medicinas para ahorrar cada centavo por el bien de su hijo, ahora lo veía parado frente a ella como un extraño capaz de un acto inimaginable. Thomas incluso llegó a culparla entre gruñidos. Decía que ella había puesto en peligro a los niños por compartir los chocolates. Dorothy sintió que el mundo se quebraba en un silencio pesado, como si incluso el hospital dejara de existir por un segundo. Era imposible aceptar que aquel hombre, a quien había amado más allá de cualquier amor razonable, la veía como un estorbo descartable. Cuando regresó a la sala de espera, encontró a Laura sentada con las manos entrelazadas, temblando como si el frío saliera de 1900. Dentro de ella, Dorothy se sentó a su lado y por un momento ninguna dijo una palabra. Fue Laura quien rompió el silencio, con una voz hecha pedazos. ¿Qué está pasando con Thomas? Dorothy tragó con dificultad, sintiendo el peso de tener que pronunciar la verdad en un susurro quebrado. Cuando lo hizo, Laura llevó las manos a la boca, como si intentara contener un dolor que buscaba escapar de cualquier forma. A su alrededor, las luces fluorescentes del hospital parecían vibrar, creando una atmósfera de desorientación. Dorothy, aún paralizada por la traición, sintió al mismo tiempo un instinto nuevo, una fuerza que emergía tímida pero firme, proteger a Laura y a los niños, aunque eso significara enfrentar a Thomas por primera vez sin miedo. Los médicos confirmaron que los niños se recuperarían, pero deberían permanecer bajo observación durante varios días. Esa noticia trajo alivio, pero también un nuevo tipo de angustia, la de imaginar qué habría pasado si Dorothy, por primera vez,
En años hubiera decidido darse un gusto y comer un chocolate. Mientras caminaba por el pasillo blanco, sintió un temblor involuntario recorrerle las manos, como si su cuerpo intentara procesar un trauma que la mente aún no podía asimilar. Recordó a Thomas de niño, con sus rodillas raspadas y un llanto fácil que solo se calmaba cuando ella lo abrazaba. Pensar que ese mismo niño había crecido hasta convertirse en alguien capaz de envenenarla, hizo que un frío profundo se instalara en su pecho. Era una sensación amarga y persistente, como si cada latido le recordara que no había regreso posible a la vida que conocía horas atrás. Aquella noche, ya de madrugada, Dorothy regresó a su apartamento. El silencio la recibió con una hostilidad que nunca antes había sentido. La caja brillante seguía allí, intacta, como una pieza de evidencia macabra en un crimen que nadie habría imaginado. Se sentó frente a ella y la observó durante minutos que parecieron horas. El envoltorio dorado, que antes le -1900 había parecido lujoso y festivo, ahora brillaba con una ironía cruel. Dorothy sintió que su respiración se volvía pesada, acompañada de una mezcla de náusea y rabia contenida. Algo dentro de ella se activó entonces, una conciencia clara y filosa, que le dijo que llorar no sería suficiente, y que rezar tampoco borraría lo ocurrido. Por primera vez en su vida entendió que debía dejar de esperar gestos de amor donde ya no existía amor alguno. Al amanecer, Dorothy llamó a Stanley, un viejo amigo de 1900, su difunto esposo y abogado de confianza, alguien cuyo sentido de justicia siempre había parecido casi ceremonial. Al escuchar la historia, Stanley guardó un silencio que no era de incredulidad, sino de cálculo. Le pidió que no tocara nada, que no hablara con Thomas y que se preparara para una batalla que sería larga y desgastante. Cuando llegó al apartamento, observó la caja con guantes y tomó fotografías, como si estuviera frente a una escena de crimen real. Dorothy sintió una punzada de vergüenza al verlo trabajar, no por lo que había sucedido, sino por la triste certeza de que su maternidad había llegado a ese punto. Necesitar un abogado para protegerse del propio hijo. Stanley le explicó que, con lo que ya tenían, podían iniciar una denuncia formal, pero que sería necesario recopilar pruebas de las deudas, fraudes y posibles conexiones peligrosas de Thomas. Fue entonces cuando Stanley recomendó contratar a un investigador privado, un hombre llamado Molina, conocido por ser discreto y sorprendentemente eficiente. Molina, de rostro inexpresivo y ojos que parecían ver demasiado, llegó esa misma noche con una carpeta vacía y una libreta pequeña, como si ya anticipara que la historia sería más oscura de lo que Dorothy imaginaba. En pocas horas logró acceder a registros bancarios, hipotecas ocultas y movimientos financieros que Thomas había ido acumulando como una avalancha silenciosa. Cada descubrimiento era una puñalada, más de $50,000 en deudas con minusocinos en sí, agiotas violentos, desvío de fondos, apuestas ilegales que se extendían durante meses, quizá años. Dorothy escuchaba todo con una mezcla de espanto y claridad repentina. Aunque una parte de ella quería derrumbarse, otra parte comenzaba a despertar. Una versión de sí misma que jamás había necesitado aparecer. Hasta ahora. Con cada nueva revelación de Molina, Dorothy sentía que su corazón se endurecía de una manera que nunca había creído posible. Las deudas, los fraudes, la hipoteca secreta de la casa familiar. Todo formaba un retrato aterrador de un hombre que ya no tenía límites. Pero lo peor aún estaba por revelarse. Thomas había vaciado las cuentas de ahorro de sus propios hijos, dejando apenas unos pocos dólares donde antes había fondos destinados a su educación futura. Ese detalle, más que cualquier otro, rompió algo dentro de Dorothy. No era solo la traición hacia ella, sino la crueldad hacia los niños, quienes no tenían culpa alguna de las decisiones de su padre. Mientras escuchaba a Stanley explicar los próximos pasos legales, Dorothy sintió un temblor recorrerle el pecho, no de miedo, sino de una rabia silenciosa que se transformó en una determinación que jamás había conocido. Fue en medio de esa tormenta emocional, mientras Dorothy revisaba los documentos junto a Stanley y Molina, que surgió un pensamiento que parecía venir de un rincón profundo de su memoria. ¿Cuántas personas habrían pasado por algo así sin tener a quién contarlo? Y aunque este relato no buscaba consuelo, sí llevaba un deseo de conexión. Por eso, si alguien que está leyendo esto ha vivido una traición familiar que le fracturó el alma, deje un comentario diciendo desde dónde nos acompaña. A veces, reconocer que no caminamos solos en estos momentos es el primer paso para recuperar el aire.
Dorothy aún no podía ver su propio renacimiento, pero estaba sembrando, sin saberlo, la fuerza que la llevaría a reconstruirse por completo. Con la asesoría de Stanley, Dorothy inició el proceso, legal con una frialdad que sorprendió incluso a quienes la conocían de toda la vida. Cada documento firmado era un corte limpio en el lazo que la había unido a Thomas durante casi 4 décadas. Denunciaron la tentativa de homicidio, entregaron las pruebas del veneno encontrado en los chocolates y añadieron el historial financiero que demostraba un patrón de conductas peligrosas. Mientras tanto, Molina rastreó a los agiotas que amenazaban a Thomas. La información recopilada reveló que ellos no tardarían en buscarlo, y Dorothy, a pesar de todo, no quería que sus nietos quedaran atrapados en ese torbellino de violencia. Así, decidió saldar las deudas de Thomas sin que él lo supiera, no por amor a él, sino por protección absoluta a los pequeños que tanto amaba. Era un gesto de humanidad en medio de una guerra emocional. La siguiente parte de la estrategia fue tan precisa como dolorosa. Ayudar a Laura a separarse legalmente de Thomas. La mujer, devastada al descubrir la vida paralela de mi inocentosinos, su esposo aceptó la ayuda sin cuestionar. Stanley redirigió la propiedad de la casa familiar a nombre de Laura, un movimiento legal que salvaba el techo de los niños y devolvía a la mujer una seguridad que no sentía desde hacía años. Dorothy la acompañaba a cada cita, a cada reunión, como si quisiera reparar en silencio todos los huecos emocionales que Thomas había creado en el hogar. A medida que avanzaban los procesos, la imagen pública de Thomas comenzó a desmoronarse. Perdió su empleo, su reputación se hizo trizas y pronto los medios tomaron interés en la historia. Dorothy observaba todo con una mezcla amarga de tristeza y alivio. Por primera vez, el mundo veía al hombre que ella había desconocido durante tanto tiempo. Cuando Thomas intentó defenderse públicamente, su intento de manipulación resultó casi grotesco. Organizó una transmisión en vivo desde su sala vacía, con las cortinas mal cerradas y una expresión que oscilaba entre desesperación y arrogancia. Afirmó ser víctima de una conspiración, acusó a Dorothy de locura senil, y hasta insinuó que Laura lo estaba abandonando por otro hombre. Pero bastaron pocos minutos para que los comentarios del público lo acorralaran. Usuarios mostraron documentos filtrados, pantallazos de los informes financieros y fragmentos de la denuncia. La máscara se le desmoronó en tiempo real. Dorothy, desde su apartamento, observó la transmisión en silencio, sin odio, sin lágrimas, solo con la certeza final de que ya no había nada de su hijo en ese hombre. Era como ver a un extraño hundirse por su propio peso. El juicio criminal comenzó meses después, marcado por tensión y flashes de cámaras que perseguían a Dorothy y a Laura a la salida del tribunal. Thomas llegó esposado, su rostro hinchado y su mirada vacía, como si de pronto entendiera que ya no podía manipular a nadie. Durante el proceso, la fiscalía presentó pruebas irrefutables: las transacciones bancarias, los mensajes que enviaba a acreedores, las compras del veneno y la falta absoluta de remordimiento reflejada en sus declaraciones. Laura testificó con una fortaleza inesperada, y Dorothy también tomó la palabra. Su testimonio, aunque tembloroso, fue directo y profundo. Habló de los sacrificios, del amor y del quiebre irreparable. Cuando el juez anunció la sentencia de 12 años de prisión, el silencio en la sala fue tan absoluto que Dorothy sintió por primera vez desde la tragedia que podía respirar sin que algo la oprimiera por dentro. Con Thomas en 1900. ¿Prisión? La vida de Dorothy comenzó a transformarse de maneras que nunca habría anticipado. Stanley le sugirió mudarse temporalmente para proteger su privacidad, pero Dorothy decidió dar un giro radical. Se mudó a un apartamento luminoso en el Upper East Side, un lugar que siempre había idealizado desde lejos, como si fuera un universo inaccesible. Allí, rodeada de ventanales amplios y muebles que parecían recién salidos de una revista, Dorothy descubrió una parte de sí misma que había permanecido dormida durante décadas. Empezó a cuidar su salud con más disciplina, buscó apoyo psicológico y dejó que una consultora de imagen la guiara a recomponer la versión externa de su fortaleza interna. Cada pequeño cambio era un recordatorio de que, a pesar del dolor, la vida aún podía expandirse. Fue durante este periodo de reconstrucción que Dorothy encontró un nuevo propósito: crear una fundación nacional para mujeres mayores víctimas de abusos familiares. Recordaba sus propias noches de miedo, sus dudas, su vergüenza silenciosa, y supo que cientos de mujeres pasaban por lo mismo sin tener a quién acudir. Con la ayuda de Stanley, organizó el proyecto desde cero, desde la estructura legal hasta la primera campaña de concientización. El primer evento fue modesto, apenas una sala pequeña con unas pocas sillas, pero la energía que llenó ese espacio transformó a Dorothy de espectadora de su propia tragedia a líder de una causa urgente.
Allí, frente a mujeres que la miraban con admiración tímida, comprendió que su dolor había encontrado un lugar para convertirse en fuerza. Con el tiempo, la fundación creció a un ritmo que sorprendió incluso a Dorothy. Programas de apoyo psicológico, asesorías legales gratuitas, talleres sobre autonomía financiera. Cada iniciativa nacía de una herida que Dorothy había conocido en carne propia. Pronto empezaron a invitarla a programas de televisión, podcasts y conferencias, donde compartía su historia con una serenidad que contrastaba con la brutalidad de los hechos. En cada entrevista hablaba de la importancia de poner límites, de reconocer señales de abuso emocional y de entender que la edad jamás debía ser un obstáculo para renacer. Su voz, antes temblorosa, se convirtió en una herramienta poderosa que impulsaba a otras mujeres a tomar decisiones que les podían salvar la vida. Durante una de esas entrevistas, mientras relataba el momento exacto en el que entendió que su vida valía más que cualquier lazo tóxico, Dorothy sintió que se conectaba con personas que nunca conocería. Y es por eso que, si has llegado hasta aquí acompañando esta historia, comparte desde dónde la estás leyendo y pásala a alguien que necesite recordar que aún está a tiempo de empezar de nuevo. A veces, un relato se convierte en un puente invisible hacia la valentía de otro. Dorothy, sin saberlo, había empezado a construir esos puentes uno por uno, hasta formar una red entera de mujeres que ya no caminaban solas. Pasaron los años y aunque la vida de Dorothy estaba colmada de nuevas responsabilidades, nunca dejó de visitar a sus nietos. Laura, ahora más segura y estable, había recuperado la alegría que Thomas había apagado durante tanto tiempo. Los niños crecieron sabiendo la verdad solo parcialmente. Entendieron que su padre estaba en un lugar donde debía reflexionar, pero también comprendieron que su abuela había sido la razón por la cual seguían vivos. Cada visita al parque, cada tarde de tareas y cada cumpleaños celebrado sin tensión se convirtieron en pequeñas victorias silenciosas para Dorothy. Era como si el tiempo, por fin, dejara de ser un enemigo y empezara a tejer cicatrices que no dolían tanto. El día en que Thomas pidió libertad condicional, Dorothy sintió un estremecimiento antiguo, una vibración amarga que nacía en su estómago. Aún así, asistió a la audiencia. Lo vio entrar con el uniforme carcelario, más viejo, más delgado, pero con la misma mirada que evitaba asumir culpa. Su intento de disculpa fue frío, mecánico, lleno de frases que sonaban ensayadas. Cuando llegó su turno de hablar, Dorothy fue firme. Explicó que el arrepentimiento no puede existir sin responsabilidad, y que liberar a Thomas solo pondría en riesgo a quienes ya habían sufrido demasiado. El juez, tras escucharla, negó la libertad condicional. Dorothy salió de la sala con un peso menos en el pecho, como si hubiera sellado un capítulo que llevaba años entreabierto. Con la solicitud de libertad condicional rechazada, Thomas regresó a prisión, donde su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los informes que llegaban hablaban de un corazón debilitado, del mismo órgano que él esperaba que fallara en Dorothy. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Aún así, Dorothy no celebró la noticia. Simplemente aceptó que cada vida toma el rumbo que sus decisiones dibujan. Un año después, recibió una llamada del departamento penitenciario informándole que Thomas había muerto de un infarto fulminante. Dorothy se quedó en silencio, mirando por la ventana de su apartamento, donde la ciudad seguía su camino sin interrupciones. No lloró, no tembló, solo respiró profundamente, permitiendo que una mezcla de alivio y duelo se asentara suavemente en su interior, como una última despedida sin palabras. El día del funeral asistieron pocas personas. Dorothy decidió ir, no por obligación, sino para cerrar el círculo de una vida que había marcado profundamente la suya. Dejó una flor blanca sobre el ataúd y se retiró antes de que terminara la ceremonia. Al salir, el aire frío del cementerio le rozó el rostro con una suavidad inesperada, como si el mundo le estuviera diciendo que podía seguir adelante. Y así lo hizo. Regresó a la ciudad, a su fundación, a sus nietos, a la comunidad de mujeres que la veía como un faro. Dorothy comprendió que, aunque el dolor nunca desaparece del todo, puede transformarse en propósito, en fuerza, en una vida digna que se construye día tras día. A sus 74 años, por primera vez, se sintió completamente viva.